menos 7 minutos, todos tenemos la misma hora, en toda la República Argentina. Estamos en vivo. Estamos en vivo, exactamente, es la confirmación de eso y muchas más que podemos hacer en este preciso momento. Ustedes nos pueden probar si quieren, hay gente riéndose de mi cabellera en redes sociales y acá he recibido un bullying fuera de aire por otros temas, ¿no? Yo por la cabellera jamás te No, Guari, no, usted no fue, la verdad que usted no fue. Lo que sí generó un sismo de verdad, y por ahora simplemente en términos políticos, veremos si tiene alguna repercusión institucional, fueron las declaraciones de De Lázari, el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Estoy hablando de causas armadas artificialmente. Estoy hablando de abuso de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante. La única herramienta que tenemos para combatir todo eso es el derecho. Y el derecho ejercido con firmeza, con valentía, con independencia. El punto es que el Poder Judicial no puede depender de dictados que se hagan desde los poderes políticos. Gaby, hemos percibido y advertido y presenciado varias declaraciones escandalosas desde el punto de vista de que generan escándalo, ¿no? De que son exageradas. Yo no tengo registro de una de este nivel que da la sensación de alguien que... No lo conozco a De Lázari, es la primera vez que escucho, es un problema mío como periodista, es la primera vez que escucho hablar de De Lázari en mi vida, pero me da la sensación que es alguien que se hartó. No sé qué sabes. La verdad que coincido en el diagnóstico. La realidad es que declaraciones de este calibre, dichas por, digamos, un personaje en el rol institucional que tiene De Lázari, y lo hizo frente a jueces penales, no hay registro de semejante. Digo, muchos han dicho determinadas cosas, quizás irradiados del poder, en instancias distintas, jueces, exjueces que han denunciado cuestiones del poder, ahora estando en el poder, siendo parte del sistema, siendo cabeza de los jueces en la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país en cuanto a magnitud por cantidad de tribunales e importancia que tiene gravitante la justicia bonaerense. Es decir, esto que muchos de los que estamos, digamos, en esto hace tiempo vemos y hemos visto a lo largo del tiempo de manera tan clara, me parece que no hay registro. Ahora, de la misma manera te digo, no estoy seguro que los dichos de Lázari estuviesen pensados para trascender. ¿Qué digo con esto? No es que se plantó delante de la apertura del año judicial, vamos a poner así, y dijo esto. Lo dijo en una reunión que no era privada, digamos, es de acceso público, pero quizás no midió, no calibró qué efecto podía llegar a tener. Porque el efecto debería ser expansivo y debería ser devastador, más allá de lo que han dicho o han sugerido desde la Corte Suprema, la acordada de las escuchas, alguna serie de declaraciones periodísticas de algunos de los miembros de la Corte. Digamos, todo se enlaza para, digamos, acudir al mismo diagnóstico. Ahora, de manera tan explícita, puesto con tantas pocas palabras y tan certeras en el análisis, da la impresión de que esto debiera tener, como vos decís a veces, en un país que se precie cuya moneda nacional no sea una lanza. Bueno, debiera tener algún tipo de repercusión. La repercusión que tuvo fue la inversa. Fíjense, si ustedes repasan algunas de las coberturas periodísticas que ha tenido esto, primero está el tema de que no hizo nombres, ¿no? Entonces, culpa del presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires, no hizo nombre. Y lo segundo es que puede plantear una postura hipócrita, con lo mismo que la Corte. A veces hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño, ¿no? Estamos hablando de... esto molesta y mucho a la oficina que está situada en la calle 25 de Mayo.
a la Secretaría de Inteligencia. Claro, molesta y mucho este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque iluminan lo que quizás siempre actuó con interrelación y ahora aparece quizás más claro en su accionar, en la causa de Dolores, pero también en muchas otras, donde siempre han aparecido ciertos vestigios de la mano de la Secretaría de Inteligencia. Dos cosas de esto. Imagínense, es medio tenebroso la imagen que les voy a plantear, pero imagínense lo que será debajo para que el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires diga esto y salgan en manada a cruzarlo, a criticarlo, a decir que es un irresponsable, etcétera, etcétera. Imagínense la presión, los aprietes literalmente mafiosos que deben recibir los magistrados de distintos fueros a lo largo y ancho de la República Argentina. Si una persona con este nivel de representación institucional dice esto y después se tiene que llamar a silencio durante un fin de semana, me parece... me genera un poco de agonía eso, porque no sé si esto no debería merecer una respuesta de alguien. Por lo pronto yo les digo con quién hablé hoy, en ON, con Ricardo Recondo, el presidente del Consejo de la Magistratura, lo criticó a De Lázari, dijo que los jueces no pueden tener este tipo de definiciones políticas, reconoció que... Recondo también criticó a todos los jueces, magistrados que han criticado, digo, me acuerdo de un fiscal que en un acto, un fiscal general que en un acto llamó pandilla a un gobierno, ¿no? Pandilla. Y que lo escribió también. Moldes. Moldes, claro. Moldes. Entre otros, es el ejemplo que me viene a la cabeza porque fue uno de los más fuertes, digamos. Es que yo me acuerdo, vos sabés que cuando hoy hacía el reportaje, yo me estaba tratando de acordar, y me acordaba de fiscales y no de jueces, pero tampoco le aplica la crítica de Lázari, porque de Lázari no dijo el gobierno nacional, claro, el gobierno provincial, el gobierno municipal, habló de una situación que todo el mundo conoce, y déjenme recordarles algo. Yo voy a traer para mañana, en el noticiero o en algún lado, una declaración de una persona, me la estoy acordando ahora, que dijo: la sintonía, simbiosis, no me acuerdo qué palabra utilizó, 2016 o 2017, 2016, entre Justicia Federal, Servicio de Inteligencia y medios de comunicación está descontrolada y es dañina para la democracia. Les voy a dar las opciones. A, Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. B, Graciana Peñafort, otra de las letradas que ha patrocinado a la expresidenta. C, Germán Garabano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri. Garabano lo dijo, me lo dijo a mí, sí, claro, en 2 reportajes distintos. Pero esto lo saben, no es que no lo saben, no es que De Lázari se desubicó y dijo una cosa estrambótica, pero, y bueno, a ver... Pero Gaby, ¿qué lo lleva De Lázari a hacer esa declaración? Digamos? Según Gaby, que pensó que no iba a trascender. No, a ver, eso en un punto. En otro punto tiene que ver un hartazgo y quizás en otro punto marcar la cancha. Hubo algo, algo que lo hizo... Lógicamente... Porque es una defensa lo que está planteando, es una especie de autodefensa, es decir, bueno, me defiendo como haciendo una declaración, digo, no me presionen más, no podría pensar. Hay 2 emergentes del iceberg, digamos, por decirlo de alguna manera. El iceberg no lo sé, pero hay 2 emergentes que tienen que ver con la justicia de la provincia de Buenos Aires. El fiscal Bidone, por un lado, vinculado al tema de la causa de D'Alessio, y después todo lo referido al juez Carzoglio. El juez Carzoglio y las supuestas visitas de 2 agentes de altísimo rango de la Agencia Federal de Inteligencia para autorizar o medir, si se quiere, la captura de lo que iba a ser Pablo Moyano. Todas esas cosas son 2 emergentes, 2 casos, pero podríamos decir muchos más que institucionalmente están muy graves dentro de la órbita de la provincia de Buenos Aires. De Lázari está recién asumiendo el mandato, digamos, hace poco que asumió, con lo cual... y ahí le planteó una resistencia fuerte al juez Sergio Torres en su momento cuando iba a hacer la propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Eso terminó zanjado, pero la verdad es que había, si se quiere, había roces en ese estilo, y hay que ver cómo está evolucionando esta cuestión. Yo no sé si... Por un lado estoy seguro que no pensaba que iba a tener esta repercusión si no hubiese seguido hablando, básicamente. Y por el otro, entiendo que afortunadamente no está a tiro de juicio político, ¿o sí? Porque si no, eso es lo que va a venir. Yo lo que sé es que si no empezaron ya las operaciones, si no están en este momento ocurriendo, no me extrañaría que mañana salga alguien, algún periodista, por poner un título institucional, o algún ministro, algún funcionario, a decir que hay una suerte de complot
a ustedes les parece un absurdo lo que estoy diciendo, porque ya les veo las caras, pero entre De Lázari, Alberto Fernández, Ramos Cristina Padilla, Kicillof, La Cámpora. la Cámpora, para darle impunidad a los funcionarios, a los exfuncionarios, Claro, o algo parecido. 4 años después. Sí, no me extrañaría para nada, porque además, algo de lo que decía Gaby al comienzo, y tengo que terminar con este tema porque tengo que ir al tema de Gaby, pero me interesa particularmente, se nota mucho. ¿Vieron ese videito que gira cuando Niembro dice, cuando hablaba de Brasil-Argentina, dice, no, siempre beneficiando a los de camiseta amarilla? ¿Se nota mucho? Bueno, se nota mucho cuando es la AFI la que tiene las reacciones de enojo, de fastidio, de apriete, etcétera, etcétera, etcétera. Como desconozco el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia, desconozco si es institucional, si es orgánico, si es inorgánico, no lo sé. Pero esa matriz está muy clara, porque son siempre los mismos circuitos, siempre el mismo lenguaje, siempre las mismas figuras, siempre el mismo modus operandi. Y siempre la misma acusación. Y siempre la misma acusación. Ya lo peinaron, ¿eh? No está en la solicitada de justicia legítima de Lázari. Ya está peinado. Y ya debe estar, lo deben estar peinando en otros rubros. Pues. Morini, ¿le parece que pasemos al frente? Vamos. Bueno, permiso. En instantes vamos a hablar con Aníbal Domingo Fernández, que ya está en los estudios de C5N. Bueno, sobre este tema también, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza que en el año 2015 fue protagonista Aníbal Fernández de una situación de esta naturaleza, que bueno, después terminó judicialmente en la nada. Vamos a estar hablando en instantes con Aníbal Fernández. Morini, Bueno, el fallo que teme el gobierno. A ver, teme el gobierno varios fallos que estaban enlistados en, digamos, el cronograma de sentencias programadas que tenía la Corte Suprema para el primer semestre. ¿Se acuerdan? Había muchas decisiones que la Corte tenía en carpeta que las iba a ir liquidando conforme avanzasen los meses hasta la feria judicial de invierno. La semana que viene, es decir, esta semana que vamos a empezar, es la última semana hábil antes de que empiece la feria judicial de invierno. 2 semanitas y después a resetear todo de vuelta para plantearse lo que va a ser el segundo semestre. Ahora, en ese checklist de fallos programados que habían sido anunciados por la Corte, que eran 11, había uno en particular que había sido de alguna manera resucitado a fines del año pasado, mediados del año pasado. Es una causa que tiene que ver con un amparo colectivo en materia previsional, que es de lo más importante que hubo en materia previsional que haya tratado esta Corte en la era Cambiemos. ¿Por qué digo que es más importante? Porque el universo de posibles afectados, entre comillas, o beneficiarios de una decisión de la Corte, todavía no se calculó. Es decir, la ANSES no tiene todavía el cálculo exacto de cuál es la gente que está en juicio por los motivos que la Corte tiene este fallo. Por eso lo conocen o lo denominan quienes saben de la importancia y del efecto como Badaro 2. Viste que el fallo Badaro fue icónico dentro del mundo de lo previsional. Bueno, este podría ser el Badaro 2. ¿Más importante que el caso Blanco que resolvió la Corte el año pasado? Sí, más importante. ¿Por qué? Porque el caso Blanco tenía alrededor de 15.000 beneficiarios en juicio en la Corte y alrededor de 150.000, números más, números menos, en el resto de los tribunales, es decir, litigando en primera y segunda instancia. Fines de diciembre fue, ¿no? Exactamente, el último fallo del anterior cronograma que se había fijado la Corte. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Vamos a analizar de qué se trata este fallo que teme el gobierno. Es un amparo por el cálculo de la movilidad jubilatoria entre 2002 y 2006. Es prácticamente lo único que falta acomodar antes de que se dicten las leyes de movilidad jubilatoria, que eso iba por ley, y entre que estaba la convertibilidad vigente, ¿no? Hay muchos tramos. El fallo Blanco trataba sobre cómo se calculaba el haber inicial, que es ISBIC o RIPTE, que era el cálculo que había hecho el gobierno para la reparación histórica, y esto es otra cuestión que va por otro lado, tiene que ver con el cálculo de la movilidad. Fue presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación en el año 2009, es decir, esta demanda tiene 10 años de trámite. ¿Quién era? Te estoy tirando un ancla terrible. Pero Eduardo Mondino. Ah, Mondino, el último defensor del pueblo. El último defensor del pueblo, claro. Presentado en el 2009, recorre el Espinel, llega a la Corte, algunos años después, no tantos, y ahí permanece flotando entre vocalías, pedidos de informe, que lancé, que cuánto, que cómo, de todo, digamos, es un expediente gigantesco.
Es un fallo previsional de alcance masivo. ¿Por qué decimos que sí? Porque tiene el mismo nivel de impacto, o podría tener el mismo nivel de impacto para que fue lo que fue el fallo Badaro, que estableció, digamos, un piso sobre el cual vinieron nuevos juicios, pero que estableció un piso sobre el cual, digamos, había un universo importante de jubilados que estaban siendo beneficiados por esa decisión. Esto es un cálculo a grosso modo, no está del todo cerrado, pero podría abarcar un universo de 1.3 millones de jubilados. 1.3 millones de jubilados según quien lo calcule. La Corte no tiene el cálculo. ANSES, de alguna manera, tiene que actualizarlo según quienes estén litigando, por qué motivo, digamos, muy específico del fuero previsional. Sigamos adelante porque esto es básicamente importante. Decíamos, lleva 10 años el trámite y lo que se tiene que definir son dos cuestiones centrales. La primera es si el defensor del pueblo está legitimado para llevar adelante una acción de clase. ¿Qué significa esto? Si vos, defensor del pueblo, hoy en un estatus vacante, podés tomar ciertos reclamos de un montón de gente y convertirlos en una causa colectiva que vos impulsás. Si vos podés tener esa facultad como defensor del pueblo. ¿Y por qué no la Bueno, tendría? esto hay muchos vacíos en el medio y tiene que ver con un fallo previo de la Corte, el fallo Alavi, que es el que regulaba las acciones de clase. Bueno, siempre quedó como tarea del Congreso regular exactamente cómo se tiene que llevar adelante una acción de clase. Hay un proyecto presentado incluso en el Congreso para regular cómo se tiene que llevar adelante una acción de clases, quiénes están legitimados, quiénes no, quiénes pueden, a qué universo pueden abarcar y demás. Bueno, esta es la primera cuestión a despejar y sobre esto no hay acuerdo en la Corte. Es decir, legitimar y de qué manera al defensor del pueblo para llevar adelante este reclamo y después vemos si el reclamo está bien. Primero, si lo puede hacer y segundo, si está bien. Bueno, en esta discusión se empantanó la Corte, hace 3 semanas que viene discutiendo el asunto entre los distintos jueces y ya no hay una mayoría consolidada como podríamos advertir en otros fallos como el jubilatorio que, digamos, arrastró que saliera, digamos, porque había 3 sobre 5. Decíamos, el segundo es si es válido el reclamo de actualización. Y no hay mayoría y se abrió esta discusión interna en términos técnicos, que es lo que decíamos. ¿Hasta dónde está legitimado un defensor del pueblo? ¿Y qué es lo que va a hacer un defensor del pueblo de acá en adelante? Eso es lo que está mirando la Corte. Te pregunto una cosa del funcionamiento interno de la Corte. ¿La discusión técnica la llevan los ministros o sus secretarios? Depende del caso. Depende del caso, pero en estos casos que son de tanta trascendencia, es decir, donde hay por detrás, acá estamos hablando de darle un mazazo a la caja. Sí, claro. ¿Sí? Darle un mazazo a la caja en estos ¿Tenés calculado el monto? Si no, porque no sabes cuántos son los alcances. No tenemos ni siquiera la cantidad de beneficiarios, pero podríamos tener aproximado que existe un impacto de caja muy grande para todos los que sean beneficiarios de un fallo, si es que la Corte dice, está ok, ¿no? Claro, sí. Por ahí la Corte dice no al lugar y eso quedaría digamos, encajonado, pero con los antecedentes del fallo Blanco, con cierta tendencia de la Corte a darle, digamos, la derecha a los jubilados en todos estos tipos de reclamos que se arrastran desde hace años, existe la posibilidad de que se lo dé bien, pero primero tienen que saber si lo van a legitimar o no al defensor del pueblo y esa es la discusión sobre la que no hay acuerdo todavía. Imagínate lo que puede llegar a venir. Prácticamente, y esta es una buena noticia para el gobierno, se lo vamos a decir, esta semana es muy poco probable que surja este acuerdo, que haya una mayoría para tratar este tema. Salvo milagro, no va a haber y la Corte va a incumplir su propio cronograma. Es decir, no va a sacar este fallo antes de la feria. Quedará para el segundo semestre. Ahora, la advertencia es otra. Ojo, que en el segundo semestre, si sale bien, esto te cae en plena campaña. Claro, te iba a decir exactamente. Te cae en plena campaña junto con Santa Fe, o sea, tener que darle la coparticipación a la provincia de Santa Fe, con resolver qué pasa no con debe el fondo, ser perdón, con resolver con el fondo Sojero, con el fondo Sojero, que hay, digamos, una controversia que ahí los mandaron a negociar, pero ya hubo audiencia pública. Pero no debe ser de cumplimiento inmediato, ¿o sí? Bueno, las sentencias de la Corte son sentencias de cumplimiento inmediato y acá, a diferencia de Blanco, que son casos análogos, estamos hablando de una acción de clase. Es decir, como tarifas, ¿viste que fue tarifa, fue firmado en fallo? Sí. Esto vale para todos estos que dijimos. Bueno, esto es lo mismo. Firmamos para esto, avalamos la acción de clase, es para todos los que están litigando en las mismas condiciones. Atención con esto, se trabó sobre el final esta discusión. ¿Es el fallo que hoy el gobierno está mirando? Sí, ¿por qué? Por la caja. Gracias, Gaby.
En instantes, Aníbal Domingo Fernández con nosotros ya en los estudios de C5N. Vamos a conversar con el ex jefe de gabinete sobre todos los temas que hemos abordado el día de hoy. Pero los empresarios se metieron de lleno no solamente en ese famoso grupo de WhatsApp, sino también en la campaña electoral. Está claro que el gobierno eligió como enemigo el sindicalismo. Lo vimos con Macri contra Moyano. El señor Moyano, cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo. Lo que está pasando con Mercado Libre y la Cámara contra el sindicato de los bancarios. Este hombre es otro prepotente, Palazzo. Y ahora quiere avanzar sobre un sistema que desde la tecnología le mejora el servicio a la gente. El gobierno va a estar apoyando esos desarrollos contra este tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo, como tantos otros que lo pueden llegar a tener. Vos dijiste en las últimas horas que los empleados de los bancos online tienen que pertenecer a bancarios y no pertenecen. Sí, le vamos a reclamar el encuadre sindical de esos trabajadores para que cobren y tengan los derechos de un trabajador bancario, porque son entidades que están funcionando como una entidad financiera porque venden productos financieros. Te abren una cuenta, te dan un préstamo, te lo dan financiado, te cobran una tasa de interés. Es un banco. Concretamente, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, tuiteó, acá repasando la lista de nuestros nuevos amigos 2019, pareciera que solo falta la Conmebol y están todos. ¿Qué país puso? Estamos demasiado paranoicos con que todos nos vamos a quedar sin trabajo. Primero, que no estoy tan preocupado por eso. Eventualmente, si eso llegase a suceder, tampoco sería tan dramático. Un periodista de mucha trayectoria, que se llama Daniel Muchnik, que habló sobre el caso de ustedes y el reclamo de ustedes. Realmente no cambia esta actitud de algunos sindicalistas, ¿no? Sí. Ser un matón. Sí, pero hay que acabar con esto, ¿no? En Estados Unidos se acabó con Hoffa matándolo. Claro. Yo no estoy proponiendo matarlo a Palazzo, pero de alguna manera hay que poner límites legales. Eso es violencia, claramente. Lo que no me genera ni el periodista, ni el que lo mandó al periodista, ni las declaraciones de los troles VIP es miedo. Ya están anunciando desde el gobierno que después de las elecciones se viene la reforma laboral en la República Argentina. Claramente este es un programa de reformas que nosotros tenemos que llevar adelante en materia de modernización laboral. Tenemos que hacerlo, como decíamos en la reunión con muchos empresarios, el propio presidente, ayer tenemos que empezar a avanzar para poder estar y tener una economía mucho más competitiva. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es agilizar el tema de tomar gente. Es decir, que uno tome más gente con facilidad. Y una forma de tomar más gente es saber que si esa persona después hay que reemplazarla por otra, porque es así, es fácil también poder reemplazarla. Usted dice que sea más fácil despedir y contratar gente. Que sí, que haya mayor flexibilización. Usted lo que dice es que quisiera despedir sin causa ni motivo a empleados en toda la industria. Totalmente. En la industria y en el comercio. Las medidas a tomar son lógicas para hacer, ¿no? Las reformas laborales, reducción impositiva y baja el gasto a través de reformas que son dolorosas. Todo camino de transición y crecimiento en países como el nuestro es doloroso. Y la sociedad lo tiene que asumir. Dufonde en Wall Street, ¿qué es lo que dijo en las reuniones con inversores? Dijo, bueno, es muy factible que Macri gane en octubre esto. Si esto ocurre, se va a aprobar la reforma laboral entre octubre y diciembre. Tiene que ver con la volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos. Está bien la aclaración que me hace mi amigo Robbie Villarruel y me dice, los empresarios que se metieron de lleno en la campaña son los grandes y los que avalan la reforma laboral. Hay miles de pequeños y medianos empresarios que no están de acuerdo con esto que decían Crivelli, Martín Cabrales, etcétera, pero sí son los que son más impulsados por el gobierno nacional, ¿verdad? Sí, claramente. Bueno, de hecho, la formación de este grupo de WhatsApp tan renombrado, porque ha sido un poco la estrella de las noticias económicas de la última semana, tiene mucho que ver con el gobierno nacional, cuando hace ya algunos meses el gobierno empezó a retomar el contacto con el Círculo Rojo, empezó a
tender puentes Marcos Peña nuevamente con los empresarios, muchos de ellos a quienes el gobierno acusaba de no entender, ¿no?, la política económica que estaban llevando adelante. En una de esas charlas, esto salió, lo cuenta el colega, me olvidé su nombre, pero en el diario La Nación, columnista económico. ¿Pancho Olivera? Pancho Olivera, exactamente, lo cuenta Pancho Olivera, que sus columnas son impecables, y cuenta que Marcos Peña recibe a uno de estos empresarios, escucha sus quejas y como respuesta a las quejas del empresario le responde, y bueno, pero cada vez que nosotros salimos a criticar, por ejemplo, a los sindicatos, ustedes no nos respaldan. Y ahí se genera este grupo de WhatsApp de más de 200 empresarios grandes, como bien aclarabas, para justamente respaldar las políticas del gobierno. Hay algunos que no aceptaron entrar, Bueno, pero están todas las cámaras, está la Cámara de Comercio, está la Cámara de la Construcción, está la COPAL, los principales referentes de esos espacios, muy poderosos, muy escuchados, han salido en las últimas horas a respaldar. ¿Cuál es la línea dura? La línea dura es la que tienen los candidatos que están, uno podría decir, a la derecha del presidente Macri, digamos. Y la idea es barrer todos esos votos y llevarlos a la candidatura justamente de Macri Pichetto, ¿no? Esto es, no queremos pagar más impuestos, queremos pagar menos impuestos, la reforma hay que hacerla porque no damos más, ¿no? Esa es un poco la idea. Ellos dicen que son apartidarios, ¿no? Sí. Que el grupo es apartidario. Sí, yo no puedo decir de qué equipo soy hincha tampoco. Claro, no. No, Tampoco. Juli, te hago una pregunta económica que me desvela esto siempre, que es, si vos, como decía Crivelli, podés echar gente así sin mayores problemas, vos echás mucha gente, el desempleo registrado cae, y mucho. ¿Vos no estás desfinanciando además el sistema previsional? Bueno, pues sí, pero bueno, por supuesto, digamos, acá No, pero porque se habla como si fuera el empleo fuera una cajita de cristal separada del resto de la economía. No, primero que el empleo, yo creo, en algún día lo hablaremos más en detalle, pero digo, el empleo lamentablemente va a terminar siendo un lujo para pocos en un tiempo no muy lejano. De hecho, en el mundo se habla de la idea de tener una especie de Estado que pague una especie de renta universal, donde vos vas a poder aspirar a la supervivencia y punto. Y después, si tenés un empleo, puedes aspirar a otros bienes y servicios, pero va a ser un lujo. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que estábamos viendo recién, que esto es que de flexibilizar para el despido. Me parece que el objetivo de la economía tiene que ser crear trabajo. Después hablamos del resto. Primero tenés que crear trabajo, porque es para eso que tenés una economía funcionando. Y con respecto a lo que vos decías, el desempleo en la Argentina se mide en función de la intención de conseguir un trabajo. Te pregunta, ¿estás buscando? Sí. Entonces ahí ya estás adentro del universo, ¿no? Del desempleado. No encontrás, pero estás buscando. Hay un porcentaje muy grande, que ni siquiera busca, que se calcula entre 9 y 10 puntos, que no busca, por diversas cuestiones, pero que no busca, porque tiene algún ingreso informal, etcétera. Entonces, cuando va a la encuesta permanente de hogares a preguntarle, ¿usted busca? Dicen, bueno, la verdad no. No está contando como desempleo. Se calcula que el desempleo en Argentina es de 20 puntos aproximadamente. Noé, pasamos al frente. Por supuesto. La famosa campaña de WhatsApp. Bueno, de alguna manera relacionado, ¿no? Con lo que estábamos charlando. Bueno, absolutamente, claro que sí. En un grupo donde además, dicho sea de paso, en el grupo de WhatsApp de empresarios amigos del gobierno, o en realidad de empresarios, hay intereses cruzados fuertes, ¿no? Exactamente. Digamos. 2015, la estrella de la campaña fueron las redes sociales, ¿no? Algo que Cambiemos maneja muy bien. Hoy, de hecho, salieron todos los principales candidatos con una foto compartida y pidiendo boleta completa, ¿La tenés? ¿no? Ahí está, mira. No, yo le quiero decir algo, ya seguramente se ve. Si esta, perdón, ahí está, gracias, Dire, perdón. Si usted pone esta boleta completa, la boleta se anula. Claro. Porque Larreta y Vidal son de dos distritos diferentes. Yo no sé si esto estaba pensado así, supongo que por supuesto no, que es una movida de campaña, pero esta boleta no puede ponerla usted, porque la anulan. ¿Se entiende? Está bien. Dicho esto, usted continúe, ¿no? Fue objeto de memes, por supuesto, porque las redes sociales son muy crueles, entonces inundaron los timelines de Twitter con boleta completa y la boleta de luz, la boleta de gas, la boleta, ¿no?, del agua, y también hubo algunos maliciosos que tuitearon, me llegó la foto real, y aparece María Eugenia Vidal con una tijera en la mano, en realidad, porque claro, lo que intenta desarticular esta campaña virtual es la idea de que María Eugenia Vidal va a mandar a cortar boleta en desmedro del tramo presidencial, ¿no? Si la mirás bien, ¿podés acercarte un poquito? La mirás bien, está pidiendo ayuda.
en esta foto. Pero sí, se quería desactivar eso. Y bueno, claro, porque es una de las lecturas de las encuestas es esta, que si ella no logra un corte de boleta muy fuerte en perjuicio del tramo presidencial, es muy difícil que reelija en la provincia. Exacto. Entonces, bueno, tenemos la campaña en redes, que hoy tuvo un episodio fuerte con boleta completa, que lo tuitearon todos, y vamos a hablar de la estrella de este año, porque todo el resto sigue igual, la campaña en los medios, la campaña en las redes, la campaña en la calle, los timbreos, todo eso va a seguir. Lo que va a aparecer nuevo este año, si no te apareció un mensaje en tu teléfono ya, es la campaña por WhatsApp. La campaña por WhatsApp que va a ser la estrella de esta elección, de la elección 2019, y que ya fue estrella en algunos países. Sí, yo me sostengo en algo que conversamos siempre. Es una estrella, te diría que en una tira sería una... Si es el WhatsApp, sería un actor de reparto. Si es la campaña por WhatsApp, sería una actriz de reparto. Porque la centralidad la tiene el fierrerío, digamos. Por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Si vos 7x24 en la televisión y en la radio no tenés a gente de distintos tonos, de distintas voces y distintas edades, repitiendo como un mantra el discurso oficial, el WhatsApp te puede servir para chatear con tus amigos y alguna cosa más. Pero vamos a ver que hay algunas cositas que están haciendo, sobre todo en el gobierno, que es el sector político que mejor maneja este tipo de herramientas, que están generando conversación. Viste que se usa término, generar conversación. Yo estoy suscrito a un canal de Telegram de la campaña Blue, sucia, poner el nombre que quieras, del gobierno, donde se intervienen los videos de la campaña del Frente de Todos. Claro. Bueno, está bueno que lo digas porque hay que hacer una aclaración. De lo que vamos a hablar acá es de la campaña oficial, no de los virales falsos por WhatsApp, de las fake news que circulan y que también tienen su réplica en WhatsApp. No, vamos a hablar de la campaña oficial en los dos casos. En el caso de los defensores del cambio y en el caso del Frente de Todos, porque las dos fuerzas políticas están preocupadas por el tema. Me río porque yo... Para averiguar esto, lo vi que Moncho Indart, Ramón, hizo lo mismo, lo seguía en Instagram. Yo estuve en un grupo de defensores del cambio para ver cuáles eran los materiales. Decime que te cambiaste la foto de WhatsApp, mínimamente. Duré muy poco. Ay, los contenidos empezaron a hacerse más esporádicos hasta que en un momento no aparecieron más, no saludaron más y me abandonaron, me tuve que ir del grupo. Pero ya volveré y seré... defensor de cambio. Bueno, cambiate el nombre y la foto de WhatsApp. Sí, exacto. Porque si no, te van a rajar siempre. Bueno, hasta a esta altura son unos 300.000 en todo el país los defensores del cambio, que son militantes y son dirigentes que se suman a una aplicación justamente que creó el comando de campaña de Juntos por el Cambio para que reciban contenido y después puedan utilizarlo en la campaña. Tuvieron capacitación en los ejes del discurso oficial, tuvieron capacitación y les enseñan a intervenir en sus grupos de WhatsApp cotidianos. ¿Qué significa esto? Les enseñan a intervenir en el grupo de los papis y de las mamis del cole, en el grupo de los chicos del fútbol, en el grupo de amigos. Les enseñan cómo ser insistentes sin ser invasivos, porque acá hay un límite que si lo cruzas en un grupo que no está muy politizado puede ser complejo, y siguen pautas para generar mensajes que se viralicen. La gran novedad del intento de viralizar mensajes es Mauricio Macri, que está respondiendo mensajes por WhatsApp o enviando espontáneamente mensajes por WhatsApp 1 hora por día. El presidente dedica justamente a enviar mensajes de WhatsApp a los destinatarios que le elige su equipo de campaña, ¿no? Arrancó con empresarios, ya recibieron WhatsApps del presidente Manuel Cabrales de Patagonia Berries, Martín Cabrales del Café, Luciano, un chico que trabaja en el sector petrolero, Pablo de energías renovables y otros que van recibiendo, que generalmente es gente que ha interactuado con el presidente o con las redes sociales del presidente de alguna manera y por eso los eligen para que el presidente les responda. Podemos decir que es el momento más virtuoso de PRO. Si PRO, pues no participan los radicales y la coalición cívica en esto, por suerte para el PRO, para el gobierno. El momento más virtuoso de PRO de las etapas de gobierno, es decir,
la cuestión electoral. La maquinaria ¿no? electoral. La maquinaria electoral, la arquitectura electoral de campaña, con siempre, la verdad que la vigencia en este caso, en este área, yo lo he dicho siempre, un extraordinario arquitecto de campaña, un muy mal jefe de gabinete, que en este caso es Marcos Peña, no solo, pero él centralizándolo. En lo más álgido de la última crisis cambiaria, que no me acuerdo, pero fue abril, por ahí, me junté con un funcionario con despacho en Casa Rosada y me dice, yo estoy tranquilo porque falta poco para que arranque la campaña y eso a nosotros nos ordena. Exacto. Arrancó la campaña y el gobierno se ordenó, y es efectivamente así. Y acordate cómo cerró filas el presidente en aquel fin de semana en Olivos, cuando lo renunciaron 5, 6 o 7 veces al jefe de gabinete en los medios. Totalmente. Bueno, vamos a ver qué está haciendo el Frente de Todos, porque la oposición viene un poco rezagada en esto de la campaña virtual, de utilizar WhatsApp como una herramienta, pero no del todo. Está atento al tema. Se han reunido esta semana unos 300 candidatos y dirigentes en San Telmo, justamente para hablar de la campaña por WhatsApp. Lanzaron una plataforma digital que los reúne a todos y que busca coordinar a los equipos de Alberto, de Cristina y de Massa, porque los 3 equipos mantienen de alguna manera actividades, cada uno por su lado, pero intentan coordinarse para, sobre todo, que no haya mensajes diferentes. Eligen a los voceros que saldrán a los medios, según cuál sea el mensaje, y acá también el plan de viralización planea, no lo hacen todavía, pero planean incluir mensajes de voz o mensajes escritos, tanto de Alberto como de Cristina, para justamente generar la viralización de los mensajes. El riesgo que tenés, tanto en el presidente como en la oposición, que un buen imitador. Bueno, claro. Pasó con uno de Felipe Solá hace poco, que lo hizo creo que Tarico, y lo hizo como un esquema de humor, por supuesto, y tuvieron que salir a desmentirlo porque se viralizó como un hecho periodístico. Sí, claro. Los contenidos, el contenido del mensaje, lo que sí están pensando es pasar de la crítica de la economía y de la gestión del gobierno de Mauricio Macri a la propuesta, a qué van a hacer si ganan las elecciones, y por supuesto en este sentido hablar de qué hacer con las tarifas y qué hacer con los salarios. De hecho, bueno, Alberto Fernández tiene una reunión con los integrantes de la CGT esta semana, casi en respuesta, te diría, a lo que ha sido el enfoque del gobierno con el sindicalismo estos últimos días. Noé, gracias. Un placer. Me voy a hablar con Aníbal Fernández, que ya está esperándonos y estaba viendo atento no solamente el informe de Noé de recién, sino también el de Gaby Morini a propósito de la justicia, lo que hablábamos de Lázaro, y gracias por venir, Aníbal, primero. Bueno, ¿cómo se...? Primero... Lo llamativo de Lázari, yo lo conozco hace muchos años, no soy amigo ni cosa parecida, pero es un hombre muy serio, es un hombre de mucho prestigio y un moderado. No es un señor de tirar estas cosas al aire, con lo cual que lo diga es un poquito, creo que es objeto del cansancio, ¿no? Y que se diga lo que todos sabemos, no está diciendo nada nuevo, pero dicho en la voz de semejante personaje, en el mejor término de la palabra, tiene mucho poder, no es necesario que siga hablando el tema, dijo todo lo que tenía que decir, creo que todos vamos encaminándonos hacia un desfiladero para empezar a solucionar en algún momento estos temas, ¿no? Ahora, Aníbal, bueno, recogiendo esto que decís, si el presidente de la Corte bonaerense dice esto, no lo dice en un reportaje, lo dice en una reunión no privada, pero tampoco pública, ¿qué pasa con los jueces de primera instancia, no solo los federales, los provinciales? Va a haber que tomar nota de todo lo sucedido, porque la Argentina va de suyo que no puede seguir en esta situación. Lo que han hecho con las fotocopias de la fotocopia, más llamado cuadernos, lo que han hecho con las prisiones preventivas, lo que han hecho con las persecuciones, como en el caso de los titulares de esta empresa, Cristóbal López y Fabián de Sousa, eso no existió nunca en la vida. La persecución, el agravio, el insulto, todo lo que estos tipos han utilizado, que está reñido con las buenas costumbres y tiene que ver más con la derecha continental que otra cosa, porque esto que estábamos viendo de los sindicatos o que estamos viendo de los empresarios, ninguna de las cosas son casualidades. Los empresarios reaccionan porque los piden ellos o los mandan ellos, en algunos casos porque son activos participantes de lo suyo, y en el caso de los sindicatos ellos son los que están buscando la masa crítica que los critique a los sindicatos, y en este caso me siento absolutamente solidario con
Palazzo y con Moyano y con Viro, por lo que están haciendo específicamente, porque es defender los derechos de los trabajadores. Ahora, y la Argentina no puede variar de eso, estamos muertos si hacemos eso. Nosotros hemos cubierto los reclamos gremiales en el canal. Bueno, no hay que hacer un relato de lo que hacemos, todo el mundo lo sabe. Electoralmente, un paro en los aeropuertos, por ejemplo. Te digo porque me planteaba esta inquietud un jefe gremial. No colabora. Sí, seguramente que no. ¿Cómo generás la instancia en la que no dejas de reclamar y no afectas al proyecto político? Es un tema de la dirigencia. Es el tema de la dirigencia que tiene que evaluar cada uno de los casos y analizar a fondo el contenido de la discusión y qué es lo que se está haciendo, porque si todo lo vamos a utilizar en términos de lo electoral, también del otro lado lo están utilizando. Lo que hicieron con los docentes en la provincia de Buenos Aires, casi 25 meses, sin darle bola directamente ni a la educación ni a los docentes, porque se ve que un focus group dijo que eso garpaba. Va de suyo entonces que estamos en una situación incomodísima porque confrontan de frente con la situación. No le importa a los pibes que no van a la escuela, ni los maestros que están reclamando lo que les corresponde, porque los hijos de los maestros tienen la maldita costumbre de querer comer. ¿Vos conocés algún docente que se haya hecho docente para hacerse rico? No, claro que no. Bueno, la realidad, entonces, alguien tiene que resolverlo eso. ¿Y qué es? ¿Callarse la boca? No ese es el tema. Nos exige que uno tenga que participar en forma activa. Y bueno, eso es el reclamo que se tiene que presentar en estos términos. ¿Cómo se...? Leí a Frigerio, que me parece un tipo inteligente, diciendo algo muy poco... comprensible, o comprensible desde el punto de vista político, pero imposible de estar de acuerdo. Dice, este es un gobierno débil. La verdad leí el título, pero... Este gobierno, si no estuvieran los medios hegemónicos atrás de ellos, ya habría caído. Está bien, pero tenés medios de comunicación, tenés justicia, tenés el Fondo Monetario, tenés el apoyo regional y global. Lo que pasa es que no puede hacer nada. No es un escenario normal. Todo eso, lo que no es normal es este hombre que sea presidente de los argentinos. Esto no es normal. Recién decían los que están a la derecha de Macri. A la derecha de Macri están sus kioscos y la pared, no hay nadie. Un hombre sin formación cultural, sin formación política, sin formación jurídica, un tipo que está dedicado a sus negocios, lo de su familia, lo de sus amigotes, y nunca pensar lo que le está sucediendo a los argentinos, al pueblo argentino. Fíjense lo que hacen ellos con la publicidad. La publicidad es toda una mentira. ¿Alguien lo chequea? No. Utilizan obras que hicieron en el gobierno de Cristina, por supuesto. Si vamos a mirar el tema de la alta tensión, se van a dar cuenta que hay cerca de 14.700 kilómetros que se hicieron hasta el 2015, nos hizo un metro más se hizo. Y te lo muestran como si fuesen grandes cosas instaladas por ellos. Fíjate lo que ha sucedido con el tema del superávit fiscal, que por primera vez en un semestre tienen superávit fiscal no financiero. ¿Por qué lo tienen? Porque vendieron las centrales. Y lo metieron adentro, es con tal de ver ese desagregado, se va a dar cuenta que hay un incremento en una de las partidas de 2.700 millones de pesos a unos 68.000 millones de pesos. Todo eso que es una venta de un activo de los argentinos, el que le está dando el superávit fiscal a estos tipos. Y si tenés que ocultar la campaña de la oposición, ¿la ves falta de reacción? ¿Ves que está bien orientada? No es mi tarea esa, no lo hago nunca eso. Lo que yo miro es lo que nos están queriendo hacer nosotros. Y por suerte, el peronismo tiene un enorme candidato como Alberto, que si se pusiera a responder agravios, insultos uno por uno, y con Kicillof pasa lo mismo, tipos de enorme estatura, se pasarían el día explicando las cosas que les dicen. Porque en definitiva lo de Kicillof fue el primero con el que se la agarraron al modo como se la agarraron conmigo. Longobardi dijo en la semana, con Kicillof van a hacerlo, va a sentir lo mismo que sintió Aníbal Fernández, es decir, querer agraviarlo. No se sabe cuál es la discusión. ¿Por qué es joven? Sí, claro que lo es joven. ¿Por qué es capaz? Sí, claro, es un investigador del CONICET, un tipo de una cabeza distinta a todo lo que se suele ver en estos temas. ¿Por qué es comunista? No lo es peronista, pero si lo fueras, ¿qué? ¿A dónde está la historia? ¿Por qué es judío? Yo no sé si es judío, pero si fuera judío, bienvenido sea. Y si no es judío, bienvenido sea también. Esta Argentina tiene superado todos esos temas que nunca colisionó en esos términos. Entonces digo, ¿qué es lo que le quieren plantear? Nada de lo que puedan decirle, porque lo que está haciendo él es hablar de lo que le pasa a las bonaerenses. Y esto, tanto lo de él como de Verónica, es un trabajo fenomenal que ofrecen, porque Verónica viene de gobernar algo mucho más grande que la provincia, que es La Matanza. Ahora, bancame ahí porque vos haces un diagnóstico de algo que hace el oficialismo. En tu caso, hubo
una maquinaria de medios muy potente, y te hizo una acusación muy grave, que después no tuvo un correlato judicial en ningún momento. A mí no lo puede tener, Iván. No, claro. Perdón. Pero hoy puede ser efectivo otra vez. Perdóname que te corrija. Sí tuvo un correlato judicial, porque esas causas ya están elevadas a juicio oral y público. Yo no estoy en los expedientes. Claro. Tiene un correlato judicial. Que no te involucra. Eso que no me involucra, claro. Si yo no, ¿cómo me va a involucrar si no es mi vida esa? Yo tengo una sola vida, no puedo tener dos. Entonces digo, lo que me hicieron a mí sirve para aprender, muchachos, qué sé yo. Mucho gil que aparece y que te dicen, vos perdiste. Si yo nunca le eché la culpa a nadie, yo me hago cargo de mí mismo, pero digo, ojo, que lo que me hicieron a mí se lo van a hacer a todos. Claro, pero a lo que voy es, parece tener, si bien el volumen de la acusación en tu contra es mucho más grave que decirle a Kicillof que se cure de su marxismo, o que es comunista, o que es judío, no parece haber perdido la efectividad que tuvo en el 2015 una campaña de destrucción sobre un candidato. No, bueno, pero yo venía con los globos en la mano, ninguno estaba preparado para eso. En la Argentina no pasó nunca, jamás, y yo que soy un lector compulsivo de política internacional no lo vi en ningún país. Ese agravio al que fui sometido no lo vi en ningún país, nunca, jamás, nunca. Clarín, Canal 13, la producción de La Nata, Carrió, llevando a un delincuente a su casa. Salerno. Todo el mundo lo vio. Y mis amigos me decían, pero salí a explicarlo, ¿quién te da lugar para que lo expliques? Si yo tengo palabritas nada más, un grupito de palabras en la mano, no tengo nada, hasta que no aparezca algo. Bueno, apareció la causa en Dolores y me presenté como querellante, es el único lugar que tengo, le presenté. Carrió suele decir que ella me ganó un montón de causas, nunca me ganó ninguna causa. Lo que pasa que las causas que yo presentaba como calumnias e injuria por el Código Penal, después como ministro de Justicia me tocó a mí presentar el proyecto que diera por tierra con esos artículos del Código Penal por la causa Kimmel. Con lo cual desapareció ese delito, y como el artículo 2 dice que siempre se va a lo que más beneficie, evidentemente esas causas van al tacho, y está bien que así sea, no me tengo que enojar. Pero después me presenté en el fuero civil, y en el fuero civil un bochorno, el juez de primera instancia y la Cámara que preside el doctor Ameal, no sé cómo mira a sus alumnos ni a sus hijos para explicar lo que dijo. Dijo que esta mujer por los fueros puede decir lo que quiere. Hay un fallo muy bueno, un voto específicamente de Raúl Zaffaroni siendo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los fueros, donde dice que son ilimitados y vitalicios, y lo explica muy bien, pero no las calumnias contubeliosas de las que uno fue objeto con esta mujer, que está enferma, es una sucia, no, ¿cómo se resuelve eso? Cuando viste o escuchaste las críticas del jefe del bloque PRO de Massot a Carrió, porque Carrió dijo, me mandaron emisarios para que yo rompa con el gobierno, Massot dijo, miente, es danina, pero después termina diciendo que fue un personaje que yo denuncié como fuego amigo cuando me tocó en aquel momento. Ahí tienen cómo nació el tema del agravio hacia mi persona. Lo explica esta mujer, en el marco de su verborragia y desesperación por mostrarle que es capaz de hacer cualquier cosa a cualquiera con tener sus objetivos y seguir teniendo los beneficios económicos que le da el poder. Que metió va a meter 15 diputados. Bueno, no sé, su historia no es la mía, yo no me meto con la oposición. ¿Ves un peronismo ganador o un peronismo perdedor en las PASO? No, yo estoy convencido que el peronismo gana y en primera vuelta. No tengo dudas de eso. Lo que pasó en las últimas 2 semanas, Nada de eso tiene que ver, porque las últimas 2 semanas se instalaron las candidaturas, y con las candidaturas vino la espuma. Hay que dejar que esa espuma baje. Uno tiene muchos años en estas cosas. Lo que me pasó a mí, enseñó a muchos que tienen que estar atentos, nada más que eso, pero que eso va a sacar de foco a Alberto para ponerse a opinar con ellos. Tiene demasiadas cosas para contar y para hablar de lo que le pasa a los argentinos, porque, vuelvo a insistir, la publicidad de esta gente es todo mentira, y van a tener que prestarle atención porque les mienten en la cara y se le ríen en la cara. Y lo mismo va a suceder con Kicillof. Va a ser un enorme gobernador, pero va a tener que confrontar con eso y no prestarle atención a los que puedan criticar lo que son cero. No tienen Ahora, vos ves una elección, lo conversamos en la mesa con los chicos, económica, donde el discurso económico va a ser central, o política, donde se va a plebiscitar más la política. No es política. Bueno, en definitiva la economía es política. Claro, la salud es política, la educación es política. Todo lo que estos tipos desertaron es político. Bolsillo, heladera
versus autoritarismo versus república. ¿Dónde se va a...? Pero todo ese tipo de cosas que han querido inventar, lo explica Cristina ayer en Río Gallegos, cuando ella hace la aclaración específica de que le preocupa la campaña agresiva y negativa, digamos. Ellos han intentado, y está una muy buena explicación de Granovsky hoy en la tarde, en la que dice el tema de mezclar la campaña blanca con la campaña dura. Sí. Esta situación es la que va a hacer que uno tenga que agilizar la cintura, pero es un problema de profesionales, no es de amateurs, es de estar atentos a lo que se discute. Y bueno, en esto Cristina debe ser el cuadro más importante de los últimos 80 años, y Alberto es un tipo de un cuadro de excepción, y Kicillof lo mismo. Van a conocer a alguien de una enorme estatura al frente de la provincia de Buenos Aires. Alguien serio, ¿no? Esto. Juli. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas noches. ¿Cómo va? A ver, recién hablábamos en la mesa que el gobierno se ha blindado con los dólares del Fondo Monetario. Hay un Fondo Monetario muy solícito que hace un nuevo desembolso, prácticamente el 80% del préstamo se va a pagar por parte del fondo antes que lleguen las elecciones. ¿Puede ser victoriosa esa estrategia? ¿Puede finalmente el gobierno decir, empezó a bajar la inflación, la gente está mejor, tiene mayor poder adquisitivo? Digo, desde ese punto de vista, ¿te parece que hay un sector de la sociedad que puede leer que la economía está mejorando finalmente? No, alguien loco solamente puede pensar eso. Cuando venía para acá, una compañera me escribió un mensaje de texto que te lo trasladara. Me dijo que diga, por favor, dónde bajó la inflación. Porque la realidad es que uno, cuando habla del índice de precios al consumidor, habla un general, una canasta de unos 600 productos que, dividido en las 6 zonas que se definió el país, nos permite tener un índice de precios a Comisión Nacional Urbano y que nos muestra más o menos la evolución de los precios. Pero cuando hablamos de gente de un determinado nivel económico para abajo, ese nivel económico no se lleva esos productos de la canasta. El impacto le va al corazón y le hace pedazos lo que significa los ingresos Pero cotidianos. votan todos, no solamente los pobres. No, te estoy diciendo, una parte específica está dañada por un índice de precio al consumidor que no se lee, porque los productos que consume serán 40 productos donde aumentaron 3 o 4 veces lo que dicen del aumento de la inflación. Entonces están siendo lastimados de verdad, y te lo pueden contar porque te sacan la plata del bolsillo y te dicen cuánto gastaron de la que ganaron al fin de mes. Los hicieron pedazos. Entonces no le puedes mentir diciéndole que la inflación bajó porque a ellos no lo podés convencer de que bajó. En la clase media, si se quiere engrupir a sí misma, que se engrupa, pero los precios no bajaron. Anda a cargar nafta y llenar un tanque te cuesta 3 lucas. Entonces estás hablando de cosas. La estabilidad vinculada a lo que decía Juli de los dólares del Fondo Monetario, que le permite al gobierno no tener El Fondo Monetario está mamarrachesco. Está bien, pero... Analicemos con otro criterio. Nunca los republicanos se llevaron bien con el Fondo Monetario en Estados Unidos. Nunca. ¿Por qué razón en este momento, entonces, vía Fondo Monetario, con un hombre duro como el actual titular del fondo, David Lipton, están tomando las decisiones que están tomando? Porque están dentro del marco de una política que fijan otros, no el Fondo Monetario Internacional. Este desembolso, conforme el artículo 6º del propio acuerdo del Fondo Monetario después de Bretton Woods, lo que dice que no puede ser destinado nunca a las corridas, y está siendo destinado a las corridas, debe llevar más de 60.000 millones de dólares invertidos en eso. Llegaron a la Argentina 150.000 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Digan dónde están, porque se patinaron 150.000 millones de dólares entre los kioscos de Macri, sus amigos y su familia, y todo lo que significa esta discusión que estamos dando nosotros en este momento, que va a tener que pagar el pueblo argentino, porque vencen en los primeros 4 años 56.700 millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa plata? Lo decía Cristina ayer también en Río Gallegos. ¿Noé? Aníbal, estuviste en Mar del Plata en el acto que compartieron Alberto, Kicillof y Sergio Massa. Vas a ser candidato en Pinamar. Me gustaría preguntarte, primero, ¿por qué Pinamar? Y segundo, me gustaría que me digas cómo ves el partido de la costa particularmente, o la zona de la costa respecto del armado electoral del Frente de Todos, porque en Mar del Plata hubo algunas dificultades. Yo fui porque me interesa lo que está sucediendo y porque me interesa acompañar a Fernanda Raberta en Mar del Plata. Es una chica muy joven, de una enorme proyección, y hace poquito estuvo en este canal y la han escuchado. Una sola palabra estúpida no dice, una joven
con una proyección y una capacidad envidiable. A mí me alegra eso. ¿Y cómo no acompañar? Si yo me estoy yendo, esos son los que están llegando. Quiero acompañar a los que valen la pena. Creo que Mar del Plata necesita eso. La conoce a Mar del Plata como si fuese la palma de su mano. La ha visto, la camina, la recorre, habla con los productores, con los pescadores, con los fileteros, con los textiles, con todo lo que Mar del Plata representa, porque son los primeros que impactan. Es la segunda ciudad más importante de nuestra provincia. A eso quería ir. ¿Por qué yo en Pinamar? Porque en Quilmes, que va Matías Festuca, 33 años tiene de candidato a intendente, yo ya soy el pasado. Es la agrupación que yo fundé hace 22 años, que sigo siendo su titular. No me he ido de la agrupación porque la fundé, repito, hace 22 años, pero yo ya no tengo que estar al frente de eso. No soy de los que creen que si después de mí se terminó la vida. No, están estos pibes que son 100 veces más potentes que lo que soy yo. ¿Y por qué Pinamar? Bueno, primero porque tengo casa, tengo domicilio en Pinamar, y porque quiero participar de una política donde esta cabeza que la tengo llena de ideas la puedo poner al servicio de ellos. ¿Vos querés saber cómo está específicamente Pinamar? Pinamar es un distrito de 23 kilómetros por 3 entre la ruta y el mar, digamos. Tenés 69 kilómetros en el cual tenés Monte Carlos, que en todos médanos y con un enorme lío de titularidad del dominio que alguna vez va a haber que resolverlo, y supongo que lo haremos nosotros. Pinamar propiamente dicha, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. En esa parte específica de la ciudad, del distrito, hay que imaginarlo y comprender lo que está sucediendo. Yo estoy acompañando a un médico, un tipo bárbaro, Horacio Raskin, un tipo hace muchos años, nos conocíamos de Quilmes, pero era médico en Quilmes y se fue hace 25 años, y son esos médicos de pueblo, no para minimizarlo, haga al revés, para agrandarlo muy grande. Ese médico que los conoce a todos, que habló con todos, que los atiende si están enfermos y no importa si tienen o no tienen plata, que me tocó acompañarlo a hacer un domicilio, una cosa, un señor tenía 95 años y no le cobra porque después de 90 no cobra. Esas cosas que dio el pueblo y que él tiene mucha vocación de hacerlo, tiene mucha polenta para poder hacerlo. Un tipo fantástico que a mí me gusta mucho acompañar eso, y bueno, creo que Pinamar va a tener un enorme intendente con este hombre, y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Aníbal, el corrimiento de, si es que lo sabés, digamos, de Cristina de la campaña, ¿es una cuestión personal o es una cuestión política? Cristina, te vuelvo a repetir, es un cuadro inigualado de los últimos 80 años. El único líder natural que tiene la Argentina, y la que tiene los porotos para ganar. ¿Por qué se corre? Porque tiene que optimizarlo ese tema. Perón hablaba de conquistar el hormiguero, decía Perón. Bueno, lo conquistás el hormiguero con los porotos de Cristina, después seguir a buscar las hormigas por hormiga. Ese es el trabajo de Alberto Fernández. Ese trabajo de Alberto Fernández. ¿Cómo están con eso? Y bueno, ese es quizás el tipo con más motricidad fina, casi de orfebre, para ir atando pedacito por pedacito. Y acá no vas a encontrar porcentajes grandes, vas a ir encontrando pedacito por pedacito con porcentajes chiquititos que van a ir sumando la parte de las hormigas sueltas, que es lo que el peronismo tiene que estar buscando. Cuando volvió Juan Perón sacó 62% de los votos, 38% no lo votó. Y en el mejor momento de Cristina sacó 54%, 46% no lo votó. ¿Por qué están esperando que ese porcentaje los vote? No va a suceder eso, hay que estar yendo por todos aquellos que sufren, por los viejos que los arruinaron, le sacaron la movilidad jubilatoria, le mintieron en la cara diciendo a fin de año ya van a ver lo que van a cobrar, ya perdieron 26% de sus ingresos, le sacaron los medicamentos, le sacaron las paritarias a la mayoría de los gremios, porque cuando vos tenés los niveles de despido que tenés ahora, no hay paritarias, todo el mundo tiene miedo, nadie discute lo que tiene que discutir, le sacaron las computadoras a los pibes y el mamarracho del presidente dice que se las sacan porque se envejecen las computadoras. Es una cosa loca lo que está pasando. ¿Qué crees, que esa gente no reaccione? Tiene que decir lo suyo, por Dios, que se den cuenta quién es el verdugo, ¿no? Aníbal, gracias por haber venido. Una tanda muy pero muy cortita y el ping-pong del final.